y la doctora Lila están disponibles para nosotros. Tenemos este cuarto de hora. Quizás hacer los protocolos para el regreso de los muchachos y atender el caos pedagógico sea más sencillo. Lo más complejo es con qué personal contar cuando los sueldos no alcanzan. Estoy leyendo preguntas del chat. Y bueno, Carlos lo puso clarísimo. Es decir, la pandemia es uno de los elementos que uno tiene que considerar en la reapertura de las escuelas, pero no es la razón fundamental por la cual las escuelas siguen cerradas. Tal vez en el momento inicial hubo intuitivamente una necesidad de cerrar las escuelas, era un momento epidemiológico distinto, pero hoy, tal cual como explicó Carlos, son otros los factores que mantienen las escuelas cerradas, lo que menciona esta persona. Carlos, ¿quieres que añadir algo a eso? Mira, yo estoy absolutamente convencido que una escuela son sus maestros. ¿Okay? Y que el techo de una escuela es el techo de sus maestros. La sangre de una escuela la mueve el corazón docente. ¿Okay? Y esa sangre llega a todos nuestros alumnos. Si nosotros no invertimos en nuestros docentes, si no invertimos en nuestros maestros, no estamos invirtiendo en nuestros niños, no estamos invirtiendo en el aprendizaje, no estamos invirtiendo en el propósito fundamental de la escuela. Eso es verdad. Por eso es que a mí me preocupa cuando hay un anuncio de apertura de clases en octubre, pero no se está haciendo nada para que eso ocurra en octubre. ¿Ok? Lo que sí estoy clarísimo, otra cosa de la que sí estoy claro, es que ninguna reivindicación docente, ninguna remuneración digna para los docentes la vamos a encontrar con las escuelas cerradas. Es decir, no hay ningún paro ni ningún llamado en agosto donde las escuelas están cerradas porque los niños están de vacaciones y los maestros están de vacaciones. No, tú esperas a septiembre porque abres la escuela y tal y te pones a pelear por una cosa digna que es el tema de los docentes. Ahora, lo único seguro es que con una escuela cerrada no va a ocurrir un cambio de esta naturaleza. Ya el cambio es complicado, sí, pero va a ser aún mucho más complicado si nosotros mantenemos las escuelas cerradas. Entonces, aquellas personas que creemos en la dignificación del docente, que pasa, por supuesto, por una remuneración muchísimo más elevada que la que tenemos ahorita, tenemos que lidiar para que las escuelas estén abiertas, no solamente por poner y beneficiar a nuestros niños, que es el propósito, por supuesto, más importante, sino además para poder dignificar el rol del maestro dentro de la escolaridad venezolana. Perfecto. Quiero, de acuerdo, Carlos. Precisamente la segunda parte de este encuentro va a comenzar por allí. ¿Cómo mantener, cómo asegurar la sostenibilidad de las escuelas, comenzando por una oferta digna, ¿verdad?, a los docentes dentro de nuestros parámetros, sabiendo de antemano que el gobierno, el Estado, no lo va a solucionar, no tiene con qué. Y ahí viene el liderazgo, por eso lo vamos a ver en la segunda parte. Aquí vamos a seguir con la parte... Sí, Lila, ¿quieres decir algo? Sí, quería, a propósito del primer comentario inicial que hizo, con respecto al miedo que los maestros tienen de contraer la enfermedad y morirse. Sin duda, lo tengo yo como médico. Yo por cerca de un mes, yo no salí de mi casa para ver pacientes. Yo además me estoy recuperando de una enfermedad importante y yo digo, bueno, yo soy extraordinariamente vulnerable, pues tengo más de 60 años, tengo esta enfermedad, pero llegó al mes que dije, bueno, pero mis niños necesitan vacunas y necesito verlos y necesito acompañarlos. Entonces, como mi consultorio también es protocolizable, yo puse mis normas. Mis pacientes vienen con su tapaboca, tengo distancia física, tengo mi alcohol, me tengo que acercar a los pacientes, entonces uso mi N95, tengo todo bajo control, les pregunto si tienen síntomas o no tienen síntomas y me preparo en consecuencia. Pero yo no puedo dejar de atender a mis pacientes. ¿Okay? Y eso lo he hecho durante toda la pandemia. Afortunadamente, recién vengo de vacunarme, que me da alguna tranquilidad. Pero yo ya estaba trabajando antes de
vacunarme, con una clara conciencia de que mi trabajo es importante y mis pacientes lo necesitan y que yo sé cómo cuidarme. Yo sé qué tengo que hacer para disminuir el riesgo de contagio. Y les cuento mi experiencia personal en otro aspecto. 3 de los más queridos maestros de mis hijas se enfermaron con COVID. 3. Todavía son maestros activos. 2 de ellos fallecieron. Uno estuvo en terapia intensiva 1 mes y 2 fallecieron. Y no se enfermaron en la escuela. Yo habría querido que ellos estuvieran más tiempo en una escuela abierta con medidas protocolizables que en la calle haciendo otras cosas. En la calle hay más riesgo. En nuestras casas hay más riesgo que en la escuela. Entonces, tenemos que quitarnos ese chip. El sitio seguro. Yo con el consultorio me siento súper segura. ¿Por qué? Porque tengo todo control de síntomas. Entonces, la escuela es un sitio de tranquilidad. Igualito, te enfermas porque te contagiaste en la escuela o te enfermas porque te contagiaron en el supermercado. No tenemos temas de atención de salud que nos ayuden en ninguna de las circunstancias. Estos 2 queridísimos maestros fallecieron porque agarraron una enfermedad grave, pero no la agarraron en la escuela. Entonces, todos tenemos el riesgo de enfermarnos. Internalicemos las medidas de prevención. Tengamos claro que si estamos en un hogar en el que hay gente que sale regularmente y no se cuida como es, mi riesgo es tan alto como el de esa persona que sale todos los días. Así que pongamos normas en la casa. Que ya les cuento, de estos niños, como les dije ya, mis niños con COVID, o sea, los niños que yo he tenido con COVID, no se enfermaron por culpa de otros niños, no se enfermaron en la escuela porque las escuelas están cerradas. Se enfermaron esencialmente porque un adulto los enfermó. Entonces, pensemos que la escuela de verdad es un sitio mucho más seguro. Vamos a supervisarlo, vamos a hacer protocolos y vamos a protegernos. Del buen consejo aquí en el chat, dicen que están de acuerdo, pero ¿cómo hacer? Porque somos tan afectivos que a cada rato nos estamos abrazando y besando. Yo creo que la pandemia nos... Ajá, muy bien, Lila. Entonces, dinos. Ok. Yo obviamente, teniendo las condiciones que tengo una hija cerca, yo también me muero de ganas de abrazarla. Entonces, la OMS implementó el abrazo en pandemia, que es un abrazo en el que te abrazas por la cintura con la cara mirando para otro lado. Y esto lo puedes hacer de muchas maneras. A los niños más grandes puedes hacerlo, simplemente mira, no nos estamos abrazando y los niños pueden entender. Pero para aquellos casos en los que no podemos evitarlo, hay abrazos seguros que se pueden implementar. Y por otra parte, nuevamente reitero, si tú eres maestra de preescolar o maestro de preescolar, usa tapaboca N95, porque te vas a tener que acercar al niño tanto como me acerco yo a mis pacientes. Salvo eso, tapaboca de tela y abracémonos por la cintura. Muy bien, ¿alguna pregunta? No sé si lo veo, ya va. ¿Hay alguien con la mano levantada? ¿Alguna pregunta por el chat? Carlos dijo que no pensemos que estamos regresando a la escuela el 12 de marzo. Y eso es algo que les recuerdo. Esta es una escuela distinta. Esta es una escuela con otra dinámica, con otras cosas que puede ser divertida y estimulante para todos los miembros de la comunidad. Muy bien. María Eugenia tiene la mano levantada. Dale, María Eugenia. Buenos días, señora doctora Lila. Le agradezco mucho tu intervención. Y personalmente me ayuda a darme cuenta que no podemos ser como tan dramáticos y tan trágicos frente a esta situación, porque verdaderamente todo lo que lleva el contexto lo hace a uno estar como con mucha angustia, mucho nervio y pensar que nosotros vamos a ser motivo de que otros se contagien, entonces es complicado, ¿no? Tu participación me ayuda mucho porque son cosas muy concretas que podemos hacer. La única preocupación que tengo frente a lo que has dicho es que algunos de nuestros centros, si no todos, son muy, pero muy numerosos.
los grupos. O sea, nosotros tenemos grupos de alumnos de 40 personas por aula, ¿no? Entonces, eso es terrible, ¿no? Obviamente, tenemos que hacer otras modalidades, ya lo sabemos, o sea, dividir los grupos, etcétera, etcétera, pero de verdad, ¿cómo asegurar esto? Porque eso del distanciamiento sí me preocupa por lo que te digo de la cantidad de alumnos que tenemos por aula. Entonces, creo que eso sí es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Sí. Sí, yo creo que quien pueda responder esa pregunta es Carlos. Carlos tiene muchas estrategias sobre cómo garantizar el tema de la distancia física. Una de las cosas que nosotros propusimos en el protocolo de escuela que hicimos público, incluso con AVI, es la creación de burbujas. Es decir, no podemos tener grupos, al menos inicialmente, de 40 estudiantes, sino estos grupos hay que dividirlos dependiendo del metraje, en grupos en los que podamos tener 1 metro de distanciamiento entre un pupitre y otro pupitre. Eso va a hacer que no todos los estudiantes puedan ir todos los días a la escuela. Eso es verdad. Pero en todo caso siempre va a ser mejor que vayan un par de días a la semana o 2 o 3 días a la semana que no vayan ningún día a la semana. Claro. Entonces, fundamentalmente el protocolo pasa porque el distanciamiento se genere a partir de la creación de aulas burbujas que tengan distanciamiento, que tengan horarios distintos y que tengan espacios distintos para ellos. Muy bien, Carlos. Gracias. Creo que también en nuestras escuelas hemos ido haciendo esas experiencias, ¿no? Margarita, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy agradecida por esta ponencia que da mucha luz y minimiza los temores que uno tiene. Sol Margarita, perdona. Bájale el volumen a tu corneta porque se oye feedback cuando hablas por el micrófono y se oye tu voz y la corneta. Mejorando todo. Gracias. Okay, gracias. Mira, la pregunta que yo tengo es con relación a ciertos lugares como por ejemplo la Escuela Madre Mazzarello de Barquisimeto, donde la gente, como decía alguno de ustedes, es muy afectuosa. Entonces, como todo el país. Entonces, uno tiene todos los cuidados del protocolo y cuando están dentro del aula son súper respetuosos. Pero entonces termina la clase, entonces ya se amontonan, se apurruñan, o también antes de entrar a la puerta. O sea, hay ciertas cosas que quizás requieran educación o no sé cómo hacer. Porque yo he visto que somos muy cuidadosos mientras dura la actividad. Pero entonces en los pequeños espacios hay altos riesgos. Yo he visto que se despiden abrazados o a la entrada están amontonados en la puerta, en la calle. Entonces esos momentos son como los más peligrosos. No sabría cómo hacer para ampliar el campo de educación que trascienda la puerta de la escuela hacia afuera o esos espacios donde hay cierto temor, porque yo lo veo continuamente. Hay un respeto y un cuidado básico, pero hay un descuido involuntario en esos momentos que se vuelven muy peligrosos. Gracias. Muchas gracias, Marga. También Sor Carmen quiere decir algo al respecto y después pueden responder nuestros ponentes. Vamos cerrando el derecho a palabra. Carmencita. Carmen. Sencillamente un comentario a lo que Margarita decía. Me parece que debemos recuperar la estrategia de años atrás del Metro de Caracas. Letreros, avisos que se escuchan, personas que van entregando alguna comunicación. No podemos dar una información inicial, añadimos los avisos y ya. No, debe ser una campaña continua, porque de tanto escuchar, de tanto ver, pues van a ir entrando las informaciones. Eso. Muy bien, Carmen, muy bien. A ver qué dice nuestra ponente. Te lo dejo a ti, Carlos, lo dejo a ti, que tú tienes experiencia en escuelas. Básicamente, los niños quieren ir a la escuela, y en el caso de los adolescentes, quieren ir a la escuela para relacionarse. Eso no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que hay que organizar el relacionarse. Y hay que enseñar maneras de relacionarse. Entonces, bueno, el tema del abrazo en pandemia es una estrategia maravillosa y nunca perder de vista que todas esas cosas que los muchachos se abrazan, se amuñuñan, eso está ocurriendo con la escuela cerrada, pero está ocurriendo en la calle.
Ok, el hecho en la escuela es mucho más manejable porque si nosotros tenemos burbujas, tenemos espacios, vamos a reducir el contacto entre ellos, y vamos a reducir la probabilidad de contagio. Y si tuviéramos algún contagio en una burbuja, lo circunscribimos a esa burbuja que puede tener 10 estudiantes o puede tener 20 estudiantes, dependiendo del metraje que hablamos en una intervención anterior, pero no cerramos toda la escuela, sino nos vamos a atender la burbuja. Lo principal de la escuela no es no recibir gente enferma, contagiada, porque eso vas a recibir. El propósito de la escuela es que no proliferen los contagios dentro de ella. Para eso es el protocolo. Nosotros tenemos una experiencia cercana de una escuela que ha tenido en toda esta pandemia 40 casos en todos los tiempos que ha abierto, pero no ha habido ningún contagio dentro de la escuela. Son contagios que ocurren afuera, pero como la gente cumple con las medidas de bioseguridad de las que nos ha hablado Lila, la gente ese contagio no ha sido, valga la redundancia, contagioso dentro de la misma escuela. Estoy apagada. Como ya dijo Margarita y como han dicho en el chat, creo que estas dos intervenciones junto con la de Maragall, pero estas dos bien concretas, nos han ayudado a ver lo importante que es reabrir las escuelas. No será la misma escuela del 12 de marzo. Los espacios, la importancia de una escuela como espacio de equidad, de contención, un espacio psicosocial, un espacio protocolizado, ¿verdad? Que nos permite ampliar la mirada, ¿verdad? Y un espacio de aprendizaje, obviamente. Y después los datos que nos dio la doctora Lila, que nos ayuda a desmitificar sin temeridad lo que es el COVID y a buscar algunas medidas. Entonces, con esto yo quisiera agradecerle a Carlos, ¿verdad? A la doctora Lila, su presencia, como lo dije, su disponibilidad, y espero que estén disponibles para otros encuentros y nosotros hacer alianzas también con esa red a la cual también pertenecemos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un gusto, ¿ah? Ok. Gracias.